Hola amigos y bienvenidos a Mr. Market, el canal de los mercados. La pasada semana la OCDE ha publicado su informe de perspectivas económicas para los próximos años y estas no son nada halagüeñas. En este vídeo vamos a repasar la visión de la OCDE y responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué hechos provocan la situación de incertidumbre en el futuro según la OCDE? ¿Cuáles son las previsiones económicas? ¿A qué riesgos se enfrenta el mundo? Y lo más importante, ¿qué alternativas proponen para hacer frente a estos problemas? Vamos a por ello. Comenzamos. La OCDE afirma que el mundo está preparado para pagar un elevado precio por la guerra de Rusia y Ucrania. Este conflicto amenaza la recuperación económica que, según el organismo, estaba en marcha después de 2 años de pandemia. Puesto que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de materias primas, el conflicto bélico ha disparado los precios de la energía y los alimentos. El impacto definitivo sobre el crecimiento y la inflación dependerá de cómo evolucione la guerra, pero lo que está claro es que los más pobres serán los más afectados. Según la OCDE, el precio de la guerra es alto y tendrá que ser soportado entre familias y empresas. Las proyecciones de la economía global se han reducido drásticamente. Se estima que el crecimiento mundial en 2022 será del 3% y del 2,75% para 2023. Esto supone una corrección del 1,5% con respecto a la anterior proyección para 2022, que era del 4,5%. Si observamos detenidamente, se puede apreciar como gran parte del crecimiento procederá de China e India, mientras que las previsiones para Estados Unidos y la Unión Europea tienen impactos negativos más acusados en el crecimiento, sobre todo en 2023. La inflación se sitúa en niveles del 9% en los países de la OCDE, el doble de lo inicialmente proyectado. La elevada inflación alrededor del mundo está erosionando la renta disponible de los hogares y por tanto reduciendo el consumo. Como se puede apreciar, la alta inflación está teniendo un fuerte impacto sobre los salarios reales de los trabajadores, especialmente en el Reino Unido y en Europa, donde ya se observa la pérdida de poder adquisitivo. Asimismo, si se compara la inflación actual con la percibida por los consumidores, se puede comprobar cómo esta última es mucho más elevada en los quintiles de las familias con menos ingresos, situándose en niveles de entre el 8% y el 12%, muy por encima del 5,6% real del año pasado. La incertidumbre está disuadiendo de la inversión empresarial y amenazando con frenar la oferta en los próximos años. Al mismo tiempo, la política COVID-0 de China continúa pesando sobre las perspectivas globales, reduciendo el crecimiento interno e interrumpiendo las cadenas de suministro. Tras estas correcciones a la baja de las proyecciones económicas, los efectos de la guerra podrían dificultar aún más la situación. Si la guerra se intensifica o se prolonga, las perspectivas empeorarían, en particular para los países de bajos ingresos y Europa. Teniendo en cuenta esto, la OCDE pone el foco en 2 riesgos. Por un lado, el conflicto está interrumpiendo la distribución de alimentos y energía básicos, proporcionando una mayor inflación en todas partes y amenazando a los países de bajos ingresos en particular, como se puede corroborar en esta diapositiva. En segundo lugar, las economías europeas están luchando para dejar de lado el combustible ruso, pero debido a que las fuentes de energía alternativas no son fáciles de implementar rápidamente, existe riesgo de precios más altos, incluso escasez y cortes energéticos a corto y medio plazo. Como ejemplo, la OCDE indica que en el caso de Alemania, la evolución de la escasez de productos intermedios de los primeros meses de 2022 es creciente y por lo tanto muy preocupante. Aprovecho para recordarte que si te está gustando este vídeo te suscribas al canal, le des a me gusta y actives las notificaciones. Muchas gracias. ¿Y cuáles son las propuestas de la OCDE para minimizar las consecuencias humanitarias, económicas y sociales? Pues bien, el organismo propone 3 alternativas de actuación. La primera urgencia es evitar una crisis alimentaria. Hoy, el mundo está produciendo suficientes cereales para alimentar a todos, pero los precios son muy altos y el riesgo de que esta producción no llegue a quienes más lo necesitan es muy elevado. Se necesita la cooperación mundial para garantizar que los alimentos lleguen a los consumidores a precios asequibles, en particular en las economías de mercados emergentes y bajos ingresos. En la diapositiva se puede ver cómo los mercados emergentes se encuentran más expuestos a los incrementos de precios que los países de la OCDE, por lo que a todas luces se precisa más ayuda internacional, así como cooperación en la logística de envío y distribución a los países que más lo necesitan. En segundo lugar, la inflación tiene fuertes efectos distributivos y, como se puede comprobar, ha sido revisada al alza para todos los países. Un efecto positivo para los gobiernos y empresas es que ayudará a reducir la deuda, incluida la deuda pública, pero también está erosionando los ingresos reales, los ahorros y el poder adquisitivo. Al mismo tiempo, puede afectar a los beneficios y a la capacidad de las empresas para invertir y crear puestos de trabajo. Según el organismo,
La inflación es una carga que debe repartirse equitativamente entre las personas y las empresas, entre los beneficios y los salarios. Los gobiernos también deben desempeñar un papel mediante el apoyo dirigido a los más vulnerables debido a la creciente inflación de los alimentos y la energía. La política monetaria y fiscal debe ajustarse a estas circunstancias extraordinarias. En cuanto a la política monetaria, a nivel mundial, los elevados niveles de inflación y empleo actuales sugieren que ya no es necesaria una política monetaria expansiva. Sin embargo, en muchas regiones la inflación está impulsada por los alimentos y por la energía. Si bien la política monetaria no puede abordar tales shocks de oferta, sí puede enviar señales de que no permitirá que la inflación aumente o se propague más. Como se puede ver en la diapositiva, las expectativas de aplicación de una política monetaria más restrictiva se han revisado al alza tanto en Europa como en Estados Unidos. Por lo tanto, se justifica la terminación de políticas monetarias expansivas, pero con especial precaución en Europa, donde, en opinión de la OCDE, domina la inflación impulsada por los shocks de oferta. Por el contrario, donde quiera que la inflación sea impulsada por una demanda excesivamente boyante, como en el caso de Estados Unidos, la política monetaria puede endurecerse más rápido para reducir ese exceso. La gestión de la política fiscal es particularmente compleja. Debido a los niveles actuales de crecimiento, empleo y inflación, la necesidad de apoyo a los ingresos en toda la economía ha desaparecido y debe ser reemplazada por medidas mejor enfocadas. En opinión de la OCDE, la guerra en Ucrania ha planteado la necesidad de una mayor inversión pública en defensa y una mayor urgencia en la transición hacia una energía más verde. En particular en Europa, donde la integración de la región y la alta exposición a la guerra exige más solidaridad en defensa y gasto energético, que promoverá una posición fiscal neutral, como se puede apreciar en el gráfico de la izquierda. Esto nos lleva a pensar que este incremento de gasto público únicamente podrá ser financiado con subidas de impuestos, dadas las restricciones ya anunciadas por el Banco Central Europeo que influirán de manera significativa en los mercados de capitales. Esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.